Ahora sí. Buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a ver. ¿Tenéis algún problema respecto a lo que hemos visto hasta ahora? Esperamos si se va conectando alguien más. Respecto a los ejercicios o respecto a lo que hemos explicado hasta ahora, que no haya entendido, que no haya quedado algo bien claro. ¿O sigo? Prosiga. ¿Prosigo? Gracias, María José. Vale. No digo por qué, vamos, los ejercicios, o sea, la tarea de esta unidad, yo creo que es la más amplia de todo el curso. Es súper. Vamos a ver una cosa. No, no quiero esto. Quiero no perderme la segunda oración. Hoy estamos a. No, este no es el grupo. Bueno, pero más o menos aproximadamente por llevar una guía. Es por saber, por no perderme y ver las tutorías que nos pueden quedar. Sí, me quedan de sobra. Esto no soy vosotras, pero para llevar una orientación. Vale, os recuerdo que estábamos en la unidad 4, que habíamos visto, con lo del tema de la relación laboral por cuenta ajena. Vamos a ver, porque con un grupo, claro, la semana pasada nosotros no tuvimos, pero con otro grupo sí, por eso voy a un ritmo diferente. Normalmente me gusta llevarlos a todos por igual. Vale, esto sí lo hemos visto. Las normas laborales, la diferencia entre la Constitución, dijimos derecho fundamental a la huelga y a la no discriminación. Eso dije que lo iba a preguntar en el examen. Respecto a la ley estatal, la diferenciación entre ley orgánica y ley ordinaria, precisamente es que la ley orgánica trata la libertad sindical y la libertad de huelga, esos dos derechos. Primer convenio colectivo, la costumbre, vale, principios de aplicación. Yo creo que nos quedamos, es que no se recuerdo más si nos quedamos Quedamos en los principios. En los principios, vale, pues de aquí paro porque de aquí de los principios de aplicación de los principios generales del derecho, yo voy a preguntar algunos. ¿Por qué? Porque hemos visto, por ejemplo, el principio de jerarquía normativa, de norma más favorable, condición más beneficiosa o indubio pro operario. Uno, os lo voy a preguntar seguro. Vale, entonces, la mayoría de los principios, excepto el último, la mayoría yo creo que salen solos. Por ejemplo, principio de jerarquía normativa. Jerarquía normativa, o sea, que hay un orden jerárquico. Las normas tienen una orden de importancia. Dice, la norma de rango inferior nunca puede contradecir la norma de rango superior. ¿Vale? Siempre puede mejorarla, pero no empeorarla. Vale. Principio de norma más favorable. Y va también en consonancia con lo anterior. Dice que en el caso de que dos o más normas laborales, tanto estatales como pactadas, se estableciera mediante esto se resolverá mediante la aplicación de la norma más al trabajador apreciada en su conjunto. Por ejemplo, nosotros tenemos la jerarquía normativa, que tenemos un real decreto, que es elaborado por el gobierno. Luego tenemos un real decreto, el salario mínimo interprofesional. Después tenemos un convenio y tenemos un contrato. En función de la jerarquía normativa, yo la he ordenado jerárquicamente. Pero ahora, ¿cuál se aplica? La que sea más favorable para el trabajador. Como no pueden decir, no pueden empeorarlo, pues se supone la más baja, ¿no? Esto es muy difícil que se cumpla, salvo lo que acabo de comentar, ¿no? Dos normas,
no se pueden aplicar, dos convenios colectivos no se van a confrontar, es complicado. Y condición más beneficiosa. Supone una mejora de las condiciones individuales concedidas por el empresario, ¿vale? Que en mi contrato de trabajo, ya sea reflejado en el contrato o ya sea una costumbre del empresario, pasa a ser, es un derecho adquirido para el trabajador. Y por último, que comenté, que normalmente es la que pregunto, porque es la que yo creo más difícil de interpretar, el principio indubio pro operario. Indubio, en caso de duda, la norma se interpreta lo más favorable al trabajador. Cuando dice, cuando una norma admita dos o más posibles interpretaciones, se interpretará en el sentido que resulte más beneficioso para el trabajador. Lo que he dicho, ejemplo, os comenté, cuando vimos la reducción de jornada, o cuando veamos la reducción de jornada, no lo hemos visto todavía, las posibles situaciones, hay una hora de reducción retribuida por nacimiento de hijo, hasta que el crío cumpla los 9 meses. ¿Vale? Y la norma se queda así. Se interpreta que si tienes 2 hijos, pues te da 2 horas, pero es una interpretación, no porque te lo ponga la norma. Y normalmente en derecho, si no está escrito, no te lo da. Vale, en cuestión a los derechos de los trabajadores, vale, yo no voy a preguntar de los siguientes derechos cuál se considera constitucional o contractual. Porque, vamos, no sé cómo podría preguntarlo, pero no hace falta aprendérselos de memoria, siempre y cuando sepamos de lo que me está hablando. Por ejemplo, tenemos, el trabajador tiene derecho al trabajo y a la libre profesión, elección de profesión o oficio. Aquí yo creo que sale solo, que lo dice. A la sindicación individual. Es decir, tengo derecho a afiliarme a un sindicato. Tengo derecho a no afiliarme a un sindicato. Tengo derecho a fundar sindicato. En vez de individual, colectiva. Que el sindicato actúe en mi nombre. Actúe como órgano. Si alguien no sabe lo que es un sindicato es una asociación de trabajadores, ¿no? Para la defensa de sus intereses. Derecho a la negociación colectiva. Hemos hablado algo del convenio colectivo. Entonces, tengo el derecho a negociar de una forma colectiva cuando negocio en nombre de un grupo de personas. Entonces, yo tengo una negociación individual en el contrato de trabajo y una negociación colectiva cuando mis representantes negocian esas condiciones laborales con el empresario. Derecho a adopción de medidas de conflicto colectivo, cuando yo estoy en desacuerdo con la empresa, y comienzo a realizar ciertas protestas, manifestaciones, reivindicaciones, cualquiera que pueda imaginar. Y el derecho a la huelga no deja de ser una medida de conflicto colectivo, pero como derecho importante, el derecho de los trabajadores a no ir a trabajar, el contrato queda suspendido y por lo tanto no se cobra. Porque tengo una pregunta que dice, ¿qué se cobra durante la huelga? Nada, no hay nada que se cobre. No voy a trabajar, pero el empresario no me puede despedir. Derecho de reunión, ¿vale? Dentro de la empresa, pero fuera. Bueno, está claro que fuera de la empresa y fuera del horario laboral yo me puedo reunir con mis compañeros cuando yo quiera. Ahora me podré reunir dentro de la empresa, pues siempre y cuando que la empresa tenga instalaciones, que no haya destrozado nada en reuniones anteriores y no haya repuesto, por ejemplo. Derecho a participación en la empresa. A través de mis representantes laborales, estos van a poder ser consultados y van a poder tomar ciertas decisiones. Pero recordar que existe la propiedad privada, la empresa es del empresario. Aunque muchas veces consultan o toman decisiones a la hora de un despido colectivo, piden consulta a estos representantes. Derecho a la acumulación efectiva y a no ser discriminado para el empleo directo o indirectamente. Ocupación efectiva, que me dejen trabajar para lo que me han contratado. Es una tontería, que no pueden, una medida de presión sería no encargarme nada o hacerme tareas inútiles. O hacerme hacer tareas inútiles. No, eso no.
a la promoción profesional, para poder ir ascendiendo, a la formación profesional, a cursos de formación. Si habéis visto ya algo de las nóminas, lo que vamos a ver nosotros, hay un porcentaje que nos quitan precisamente para los cursos de formación. A la integridad física y una adecuada política de seguridad y higiene, esto lo hemos visto durante el primer trimestre. A la intimidad y a su dignidad y a la consideración debida de su dignidad. La percepción puntual de la remuneración, que me da igual cuando pague. Si la empresa paga del 1 al 5, que todos los meses se cobre del 1 al 5, cobre del 5 al 10 o si se cobran todas las semanas, pero que siempre se cobre a la misma fecha. A poder ejercer cualquier acción individual ante los juzgados, o sea, yo puedo denunciar al empresario ante los juzgados, voy a tener un plazo de 20 días. Y en cuanto a otros derechos que se deriven del contrato de trabajo. Como veis, no lo tenéis que desarrollar, es tipo test, no ahora mismo no os puedo decir cómo lo podría preguntar, pero tampoco entendiendo en qué consiste más o menos, digo más o menos, todos esos derechos, pues estaría bien. Bueno, el dedo de los poderes, que no se me olvide, pero hay una pregunta a mala leche, para pillar. Vale, deberes del trabajador. Los deberes del trabajador vais a ver que son cosas muy amplias. Bueno, ahora mismo se me está ocurriendo? ¿Qué puedo preguntar? Oye, os pongo 3 obligaciones y te digo, oye, ¿cuál de estas es del empresario? Son 4 respuestas. ¿Cuál es la obligación del empresario y cuál es la obligación del trabajador? Pues sabiendo qué es cada cosa, pues identifico fácilmente de quién es cada obligación. Vale. Dice, cumplir con las obligaciones de su puesto de trabajo. Bueno, pues vale. Con diligencia y buena fe. Vale. Lo mejor posible y lo más rápido. O sea, con mayor número en productividad y en cantidad y calidad, para que podáis entender. Observar las medidas de prevención de riesgos laborales, como tira todo el trimestre. Cumplir con las órdenes del empresario, siempre y cuando no entren en contradicción con mis derechos, tanto contractuales como ciudadanos, respetación de la dignidad, la intimidad, yo tendré la legalidad. Yo podré acataré las órdenes de las instrucciones del empresario siempre y cuando estén dentro de su potestad. No hacer competencia desleal. No hacerle competencia a la empresa. No quitarle clientela para beneficio propio. Lo que no elimina la posibilidad del pluriempleo para diversos empresarios, del trabajo por cuenta propia, siempre que no se trate de actividades de la misma naturaleza, pues esto no le causa un perjuicio, más que que no le cause perjuicio real a la empresa, no le quitemos clientela. ¿Por qué? Pues incluso yo me puedo dedicar a lo mismo de la empresa. Está claro que si yo solo comunico con la empresa y esta me lo autoriza, no hay ningún tipo de problema. Yo he tenido conocidos, tengo amigos que se han dedicado a la construcción y los fines de semana la propia empresa le dejaba las herramientas para que hicieran sus ñapas por ahí. ¿Vale? Pues, ¿te lo permite? Perfecto. Aquí estamos hablando cuando llega uno a la empresa a pedir presupuesto y dice, no, mira, yo te lo hago los fines de semana, que como no estoy de alta como autónomo, no tienes que pagar el IVA y tal, pues te vas a ir por la mitad. Eso es lo que no se puede hacer. Quitarle clientela. Contribuir con la mejora de la productividad y las demás obligaciones. Como veis, las obligaciones del trabajador son muy amplias. Obligaciones de su puesto de trabajo, pues todo de su puesto, o las órdenes. Son obligaciones que la verdad es bastante amplia, no concretan nada. Sí. Hablando, o sea, con relación a lo que acabo de comentar, de lo de que hay que seguir las órdenes del empresario. Esas órdenes, ¿por qué? Porque el empresario tiene el poder de dirección de la propiedad privada y él dirige a los trabajadores en función de una serie de derechos que tiene, siempre relacionados, pues nosotros vamos a tener una categoría profesional, en esa categoría va escrito una serie de funciones. Entonces, dentro de esas funciones, el empresario me va a poder ir moviendo y diciendo las instrucciones que yo tengo que hacer. Incluso me va a poder cambiar de lo que se llama movilidad funcional
de categoría, pero como con algo excepcional. Salvo que afecte a su vida privada, que sea peligroso, que atente con la dignidad o que sea ilegal. Pues lógico. Y aquí es donde voy, porque aquí tengo una pregunta que mucha gente cae. Claro, el trabajador comete una infracción. Todas esas infracciones están reflejadas en el convenio colectivo. Hay una de las preguntas que dice, menciona dos causas o tres causas de cada uno. Bueno, en los convenios colectivos, al final del todo, aparece reflejado las faltas entre leve, grave y muy grave. Llegar tarde 2 días, llegar tarde 5 días, llegar tarde 3 días y 5 días. Y en función de la clase de falta, pues así será la sanción. Otro de un tiro de oreja, o sea, una comunicación por escrito, avisando, comunicando o comunicando, hasta incluso supresión del empleo y sueldo, o incluso despido. Ya depende, está claro, como una falta leve no va a ser un despido. Esto será una falta muy grave, o la acumulación de graves, que también en los convenios colectivos está reflejado. Simplemente a título anecdótico. Llegar temprano, motivo, despido. ¿Vale? Tanto llegar tarde, es que, vale, esto relativamente hace poco, yo lo escuché por las noticias, que a una trabajadora la despidieron por llegar todos los días entre 30 y 45 minutos antes de su horario. Y dices tú, ¿cómo? Me imaginaron que si no está fuera dentro de su horario, o es que está haciendo horas extras, con lo cual, si viene una inspección, pueden sancionar a la empresa, o bien, está haciendo algo raro, ¿no? Llegar tarde 100 veces, me parece que era, aproximadamente 100 veces. 176. Vale, ahora me pongo en otra parte. Aquí esto salió porque el juez dijo que a una trabajadora que habían detectado que llegó en 3 años, me parece, no recuerdo bien, no hace mucho, porque esta noticia es de diciembre. Bueno, había llegado, la empresa había considerado que había llegado tarde, hace 10 días, una mujer entró tarde a trabajar todos los días durante los 10 años. Eh, ¿Y sabéis por qué el juez dijo que el despido no era justo? Porque no se lo habían comunicado. Por poner que tú llegas tarde, antes de despedirte, tienen que decir, oye, como vuelvas a llegar tarde, vas a la calle. Como no lo hicieron, el juez entiende que como no se lo habían recriminado, como que se lo estaban autorizando, ¿no? Algo así parecido a eso. Pero sobre todo porque no hay una comunicación previa. Esto es como en el caso de que alguien vaya a perder la evaluación continua, antes o debemos comunicar, en presencial, en distancia no pasa. Antes de daros de baja, tenemos que comunicar que se está con el 20% de falta. Porque con el 30% se pierde. Entonces, en este caso, si yo no he hecho la comunicación, pues no puedo despedirte. Nosotros vamos a ver las normas después. Se contempla que... A ver, ay, no, este es mi correo, por favor. Vale. Ahora, lo que sí tengo una pregunta que muchas veces cae la gente. Todo en derecho, todas las faltas o todas las sanciones, todas las infracciones que cometamos, tanto administrativas, todas prescriben. ¿Vale? Entonces, las faltas prescriben las leves 10 días naturales desde que se entera la empresa. Las graves 20 días y las muy graves 60 días desde que se entera la empresa. O 6 meses desde que se comete.
lo que antes llegue. Es decir, que cuando pasa este periodo, la empresa no me puede sancionar. Si mi empresa se enteró hace un año que yo robé algo en la empresa, porque ahora se han dado cuenta, ya han mirado las grabaciones y se dan cuenta ahora, no me pueden sancionar, porque ha pasado, y se enteran ahora, pero han pasado más de 6 meses desde que se cometió. Lo digo porque yo tengo una pregunta, no sé si es que a mala fe, pero como veis no me escondo, que pone las faltas graves o muy graves, prescriben a los, pone 10 días, 20 días, 60 días o 6 meses desde que se comete. Las faltas no prescriben a los 10 días, ni a los 20 ni a los 60. Prescriben a los 10 días desde que se entera. 20 días desde que se entera, 60 días desde que se entera. O 6 meses desde que se comete. Entiendo que lo entendéis todo porque vamos muy bien. Porque nadie me para, sobre todo. Vale, entonces. Entonces, la pregunta, ¿cuál es? Esta, vamos, que yo tengo una pregunta tipo T en el que, por ejemplo, te dice, las faltas con la categoría de grave prescriben a los 10 días, 20 días, 60 días o 6 meses desde su comisión. Y mucha gente dice, no, ahí se puede marcar 2. No, es que no son 10 días, ni son 20, ni son 60. Son desde que se comete. ¿Entiendes? Vale, o sea, que serían 6 meses. Claro, en ese caso la opción correcta es la de 6 meses, porque no son 10 días. Son 10 días desde que se entera, desde que se comete, no. Son 10 días desde que se entera la empresa, 20 o 60 días desde que se entera la empresa o 6 meses desde que se comete. Vale. Respecto a los contratos de trabajo. Los contratos de trabajo está claro que un contrato de trabajo, ¿quién lo puede firmar? Cuestión de edad, ¿vale? Por los mayores de 18 años, ¿vale? Los que tienen entre 16 y 18, que estén emancipados, o los menores de 18 que estén emancipados, lo pueden firmar también libremente. Emancipado es cuando yo puedo vivir fuera del núcleo familiar y vivo a mis expensas, con mi dinero. Se consigue por concesión judicial, porque un juez me declara emancipado, porque el tutor legal me declara emancipación o por matrimonio. Vale, pero bueno, que sepa lo que nos interesa. Es que los mayores de 18 o los que no llegan a 18 pero están emancipados tienen plena libertad. Y los mayores de 18 y menores de 16 y menores de 18 que no estén emancipados necesitan la autorización del tutor legal. La tiene que firmar. Para romper el contrato no, pero para firmar necesitan autorización del tutor. No me gusta decir padre por cuestión técnica, ¿no? Pero bueno, del tutor legal, que la mayoría de los casos son los padres, ¿no? Como los Reyes Magos. Que el contrato de trabajo puede formalizarse por escrito o de palabra, pero no asustar, porque o casi todos los contrarios, o contratos obligatoriamente hay que hacerlos por escrito. Prácticamente de palabra solo puedo hacer el contrato indefinido y el contrato de duración determinada, el eventual por circunstancias de la producción, cuando es inferior a 4 semanas. El resto tiene que ser obligatoriamente todos por escrito. Lo que vamos a ver, o lo poco que vamos a ver de cada contrato, tiene que ser obligatoriamente por escrito. Y diréis, pero si es oral, no hay escrito nada. En cierta parte sí está escrito, ¿vale? Porque aunque no tenga un contrato físico que no haya firmado, el empresario me va a dar de alta en la seguridad social. Me va a dar de alta con una categoría profesional adscrita a un convenio colectivo. Con lo cual ya sé el salario mínimo según un convenio, sé cuántos son las vacaciones, sé cuántos son los permisos porque están reflejados en el convenio. Tanto, aunque no hay un contrato específico, pero sí hay cosas escritas. Respecto a qué lleva el contrato, no, yo no voy a preguntar qué lleva y qué no lleva el contrato. Algo lógico y con toda la cantidad de información que hay en este tema, es lo que menos me preocupa. Vale. Y bueno, un contrato de trabajo, creo que todos sabemos de qué estamos hablando, ¿no? Es un negocio jurídico bilateral entre dos personas. Hay un empresario y un trabajador. El trabajador se compromete a realizar
un trabajo por cuenta ajena, dependiente, remunerado, retribuido, ¿vale? Todas esas cosas. Y al empresario habrá situaciones en las que sean temporales y habrá unas situaciones que no sabemos cuándo va a terminar el contrato. Lo ideal es que todo el mundo tuviera un contrato indefinido, a largo plazo, sin fecha de finalización. Pero hay veces, muchas veces, que yo sé cuándo va a terminar el contrato, o sé que el contrato está hecho para finalizar, aunque todos los contratos están realizados para que finalicen en algún día, porque en algún día el trabajador se va a morir o el empresario. ¿Vale? Entonces, todos los contratos están hechos para que terminen, pero hay algunos que, digo, bueno, lo estamos firmando y sabemos aproximadamente cuándo va a terminar. Sabemos que está hecho para terminar. Entonces, dentro del abanico, para el empresario, bueno, hay una serie de contratos indefinidos, horarios, por las características que tienen, ¿eh? La formación en alternancia y formación para la obtención de la práctica profesional. Del contrato indefinido, esto va a ser lo más fácil de todo. ¿Por qué? Porque lo único que quiero que sepáis es que es aquel que no le pongo fecha de finalización. Por eso es indefinido. No significa que no vaya a terminar, significa que no sé cuándo va a terminar. No sé cuál es su duración. El contrato indefinido puede durar un minuto, un año, 10 años o 30. No lo sé. Simplemente no le pongo cuándo va a terminar. Esa es la característica principal de los contratos indefinidos. Luego, ese es el ordinario, vamos a decir. Luego hay unos contratos en función de la cláusula, pues si están hechos con un contrato que venga gente de exclusión social, con mujeres de ciertos colectivos que están bonificados, tienen incentivos los contratos. Pero nosotros la definición que nos vamos a quedar es que no le ponemos fecha de finalización. A diferencia de estos contratos temporales, que son contratos que van a ser para una duración determinada. Y sé que estos contratos están firmados para extinguirse en un tiempo determinado. Vale, quiero ver dónde están aquí. Vale, se pueden dar situaciones de temporalidad. ¿Qué causa el objetivo de la contratación? Por circunstancias de la producción. Cuando una circunstancia de la producción, cuando en función de la plantilla que tengo más trabajo de la cuenta, tengo exceso de pedidos o acumulación de tareas, en épocas de punta de pico de trabajo. ¿Vale? ¿Por qué va a ser temporal? Porque, por ejemplo, no le voy a permitir como mucho estos contratos 6 meses dentro de un periodo de un año o 12 meses, siempre y cuando lo establezca el convenio colectivo. Pero nos quedamos con que, por circunstancias de la producción, se firma cuando tengo más trabajo de la cuenta. Acumulación de tareas o exceso de pedidos. El volumen de actividad de la empresa pues, aumenta. O también la puedo realizar, puedo firmar este tipo de contratos temporales para sustituir a una persona trabajadora. Cuando una persona tiene derecho a que se le reserve su puesto de trabajo porque el contrato está suspendido, el contrato está suspendido cuando, por ejemplo, en el caso de una excedencia, bueno, de alguna de las excedencias, una incapacidad temporal, una baja, maternidad, yo tengo derecho a que me reserve mi puesto de trabajo. Entonces, para sustituirme, contratan a una persona, el contrato se llama de sustitución de persona trabajadora. Entonces, yo voy a poner una situación en el examen en la que me tenéis que comentar qué tipo de contrato firmaríais a esa persona. Luego daré una serie de características, de serie de definiciones, para que vayamos a un contrato muy, muy claro, ¿vale? Para que no haya duda. De ahí también se puede utilizar, mientras que estoy realizando el proceso de selección de personal para un nuevo puesto de trabajo que tengo en la empresa, mientras que estoy viendo a quién voy a contratar, por cualquier otro tipo de contrato, puedo utilizar este máximo de 3 meses. Pues ya tenemos hasta 5 datos. Ahora, pregunta de examen. Cuando contrato gente, o sea, yo en verano, la mitad de la plantilla se me va de vacaciones. Y contrato gente porque con la plantilla que tengo no tengo suficiente gente. ¿Vale?
¿Qué tipo de contrato le firmo a esos trabajadores que firmo en época estival? Por ejemplo, en época de verano, para cubrir en época de que parte del resto de mis trabajadores está de vacaciones. Temporal por circunstancias de la producción. Correcto, ¿vale? Es que lo digo porque quiero que aplique y además lo he explicado la situación para que aplique la lógica. Yo, con la plantilla que tengo, no puedo sacar el trabajo adelante. No estoy sustituyendo a una persona en concreto. Cuando yo estoy sustituyendo a una persona, por ejemplo, una maternidad o una incapacidad temporal, estoy sustituyendo a Perico de los Palotes. Sin embargo, cuando me contratan porque hay gente de vacaciones, no me contratan para sustituir a una persona en concreto, porque no la estoy sustituyendo. Estoy cubriendo una plaza porque no hay nadie ahora mismo trabajando, ¿vale? Para que entendáis. Entonces, la sustitución de la persona trabajadora, por ejemplo, una excedencia forzosa, una excedencia por cuidado de hijos el primer año, bueno, durante la excedencia, porque el primer año te reservan tu puesto y en los dos siguientes un puesto en la empresa. Son situaciones en las que te tienes que guardar tu puesto de trabajo y contratan ese tipo de trabajo. Vale, es que normalmente suelo preguntar algo así, algo de ese tipo en el examen, ¿vale? Dime. A ver, espérate, espérate. Voy a llamar a alguien a la puerta. Dime, Cristina. Yo misma. Te iba a preguntar, el tipo de contrato nos tenemos que saber el genérico, o sea, como ha dicho, por ejemplo, Saúl, solamente contrato temporal o contrato temporal por hora servicio, por falta de productividad. Vale, obra-servicio no existe. Ahora. Vale. Lo eliminaron hace 3 años. Entonces, nosotros nos vamos a quedar, por ejemplo, de los contratos, ya hemos visto el contrato indefinido, es uno. Contrato temporal por circunstancias de la producción es otro. Contrato temporal para sustituir a una persona o de persona trabajadora es otro. ¿Vale? Ahora mismo hemos visto 3 tipos. 2 de ellos son temporales y uno el indefinido, el primero que hemos visto. Por ejemplo, en la tarea tenéis que identificar qué contrato, os dan unas pistas, qué contrato le realizaríais a esa persona. ¿Vale? No me vale con el contrato temporal. Bueno, podría abrir un poco la mano, pero en el examen, y si tenéis cualquier duda y me acerco o me explicáis, y yo podría ayudar un poquillo. Pero recordad, como ha ido Aula, mi otra compañera es de la especialidad. Ya hemos buscado los apoyos para que sean de la especialidad, pero a mí me gusta examinar a mi gente. No me gustaría, aunque sea en el salón de actos, pero no me lo dejan. Entonces, por circunstancias de la producción, más trabajo de la cuenta. Sustituye a una persona trabajadora cuando la sustituya a ese en concreto. Vale. Mira, este es relativamente sencillo. Es difícil de que lo podáis, muchas veces que podáis entender, pero nada más que con el nombre del contrato formativo en alternancia. O sea, es un contrato. Contrato es que hay una relación laboral, pero lo que caracteriza este tipo de contrato es que a la misma vez de realizar el trabajo, me van a formar. O sea, voy a alternar, es que estoy utilizando las palabras para que simplemente cuando me aparezca yo pueda entender qué tipo de contrato es. O sea, un contrato que yo estoy trabajando en la empresa, pero a la misma vez estoy formándome y alterno. Es decir, voy 3 días a trabajar a la empresa y 2 días al Politécnico o un centro que la empresa haya contratado. Bueno, pues esto es ideal. Está claro que la formación con la que me estoy formando está relacionado con el puesto de trabajo que yo estoy ocupando. Bueno, esto sería lo ideal. Esto sería lo ideal como para que entendáis, cuando no sé si conocéis el término, la FP dual, ¿vale? Esto sería lo ideal, ¿vale? Que a la misma vez, no que esté cobrando un donativo, algo de dinero, no, que esté contratado y a la misma vez estoy trabajando y formándome. Eso sería ideal. Imaginaros que vosotras estuvierais 3 días a la semana trabajando en la empresa y 2 tardes en el instituto, conectadas en el instituto, para el instituto. Eso sería lo ideal. Bueno, pues el otro día, la semana pasada, en la clase que tuve con otro grupo, me dijeron, no, es que las prácticas he oído
que las van a pagar. Imaginaros que no. Es que lo he oído en empresa, digo, sí, desde que la oye hasta que llega, puede pasar. ¿Cuál es lo bueno, lo que gana la empresa? Primero, que te forma a su manera. Segundo, que la cuota de la seguridad social se la van a reducir, incluso reducción del 100% de la cuota empresarial a la seguridad social. Dime, a ver, ¿quién ha sido? María José. Yo creo que eso es porque le ha dado confusión, porque es verdad que desde hace 1 año o 2 años sí que se cotizan a la seguridad social, claro. que antes no, pero no se cobran. No se cobra. ¿No? Vamos, y lo de la cotización tiene su lógica, porque imaginaros que hace un tiempo está claro, vosotros hacéis, es que estaría en una situación muy complicada, porque no hay una relación laboral, porque vuestro caso vuestro caso es este, ¿vale? Vuestro caso me refiero el año que viene. El año que viene, en la tercera evaluación, no vais a estar en esta situación, ¿vale? Para que me entendáis, para que me entendáis partiendo de ahí. No tenéis un contrato. Si no hay un contrato, no se considera una relación laboral. Otra cosa es que yo esté dado de alta, ¿por qué? Porque podéis tener un accidente y tenéis que estar cubiertos de alguna manera. El empresario, si tengo un estudiante en mi empresa trabajando y no está dado de alta, por lo menos para contingencias profesionales, es decir, un accidente de trabajo, una enfermedad profesional, era algo muy, muy raro, ¿no? No, hay un seguro escolar, eso no me vale. No sois trabajadores, pero tampoco sois estudiantes de la ESO, ¿vale? Hay una situación peculiar. Entonces, lo digo porque aquí esta pregunta está mal, esta pregunta de aquí, de la última pregunta está mal. Primero voy aquí. Entonces, una pregunta, el de formativo para la obtención de la práctica profesional y el otro que creo que era formación en alternancia, ¿sí? Que últimamente lo estoy viendo en ofertas de trabajo, ¿eso a qué se derivarían? O sea, ¿para qué se utilizarían esos contratos? Mira, este contrato se utiliza para gente que no tiene formación en el sector profesional de la empresa y entonces la empresa lo contrata para al mismo tiempo de que está trabajando en la empresa y a la misma vez se está formando teóricamente. Entonces, este es el aprendiz de toda la vida que ha estado trabajando en una empresa, que ha entrado como aprendiz, pero que yo lo contrato porque es que a la misma vez de que lo estoy formando tanto teórico en el Politécnico, en el IE, y la práctica le está aprendiendo en mi empresa. Vale. Eso sería últimamente y digo, esto será para esto sería claro, esto sería lo ideal, ¿vale? Porque al final mucho donde de verdad se aprende, ¿vale? Que hay que llegar con unos conocimientos teóricos, pero donde de verdad se aprende en muchas profesiones es dando el callo, ¿no? Como se suele decir. Y el contrato para la obtención de la práctica profesional era lo que se llamaba antes el contrato en práctica. Y esto es, una vez que tengáis el título, o sea, en junio de este año, no el del año que viene, ¿vale? Estamos hablando que falta todavía 1 año y pico, cuando ya tenéis la etiqueta de que sois técnicos o técnicos superiores en un ciclo formativo en concreto, entonces os contrato para que ya sabéis toda la teoría, en teoría, para practicar, para que terminéis de practicar toda la teoría que sabéis. Y tú dices, ¿y esto para qué, no? Vale, imaginaros, yo me pongo desde la perspectiva del empresario. Yo tengo una persona con 10 años de experiencia y tengo otra persona que acaba de terminar con el título, que acaban de darle el título. ¿A quién contrato? A la de 10 años de experiencia. ¿Por qué? Porque lo voy a poder dejar solo en la empresa, ¿no? Ahora, ¿por qué vaya a contratar a esa persona que acaba de terminar? Porque me le voy a pagar menos. ¿Vale? Porque no va a cobrar un tanto por ciento inferior, un poco menos que una persona que ocupa ese mismo puesto de trabajo. ¿Vale? Entonces, es una razón. Pero que lo que quiero que tengáis claro, que las prácticas que vais a hacer el año que viene y este contrato
solo, lo único que se parece es en la palabra práctica. ¿Por qué? Porque en uno no hay contrato. Estoy dado de alta, sí, pero hay un convenio de colaboración entre la empresa y la consejería o el instituto. Pero no hay un contrato de trabajo. Primero, porque el trabajo no es remunerado. Por lo tanto, ya no puede haber contrato laboral. Primero. Segundo, porque no es voluntario. Vosotros no hacéis las prácticas voluntariamente. Es decir, quieres el título, pues obligatoriamente tienes que hacer las prácticas. Entonces, por eso no tiene que haber contrato. Me dijeron, es que esta semana han dicho por la tele que las prácticas de los ciclos formativos las van a pagar. Y yo le dije, vamos a ver, imaginaros, primero que la norma lo ha dicho un politicucho a nivel nacional y después esa norma la tiene que poner en práctica un politicucho a nivel regional, ¿vale? Que es el que tiene que pagar. Pero es que luego, entonces, el que paga es el empresario. Si ya cuesta mucho que empresarios buscar empresas para la época de las prácticas, ya cuesta mucho, pues imaginaros si encima la empresa tuviera que pagar. Costaría mucho más. Vale, y digo que este está mal. Dice, porque en el último curso de tu ciclo formativo realiza unas prácticas de empresa. Vale, correcto, eso es verdad. ¿Qué tipo de contrato? No hay contrato. Por lo tanto, y a partir de ahí va mal. Y después, dije, bueno, a ver qué ha pasado, a ver, puede ser que no haya entendido bien la pregunta, marco la que en teoría me dice, correcto. Contrato formativo para atención de la práctica para concertarse con quienes estuviesen en posesión de un título universitario de grado medio superior. Entonces, cuando tienes las prácticas, cuando estás haciendo las prácticas, no tienes un título todavía. Después de, vale, mira, pues la respuesta, la aclaración la han hecho bien, pero han puesto mal el enunciado al llamarlo contrato. ¿Vale? Técnicamente no puede haber un contrato de trabajo, aunque esté dado de alta, vale, pero no puede haber un contrato porque no hay una relación laboral. Vale, y a partir de aquí hay una cantidad de datos que voy a ir diciendo, que van a salir un montón de preguntas de este tema 5, de este apartado 5 van a salir, bueno, yo voy a ir diciendo que solo preguntas, ¿vale? Pero aquí considero, pues he dicho que aquí hay un montón hoy hay un montón de preguntas. Lo primero que quiero que intentéis diferenciar entre jornada y horario. La jornada es la cantidad de horas que he hecho a la semana. Y el horario es la hora de entrada y la hora de salida de cada día. Entonces, yo, de momento, un trabajador a jornada completa estaría como máximo 40 horas a la semana de promedio en cómputo anual. Es decir, 40 semanas de media al año. No echamos 40 horas a la semana. Eso no es la jornada. Son 40 horas de media. ¿Por qué lo digo? Y enfatizo tal. Porque tengo una pregunta que pone, ¿cuál es la jornada ordinaria? 40 horas a la semana. No, esa no es la correcta. 40 horas a la semana de media. O de promedio en cómputo anual. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir esto? Que si un empresario, tú echas esta semana 30 horas o 50 horas y la semana que viene echas 30 de media, estás echando 40. Por lo tanto, no son horas extras. Las 10 horas que se supone que he hecho de más esta semana no son horas extras, son horas de distribución irregular de la jornada. El empresario va a tener aproximadamente, está pactado toda la libertad, pero aproximadamente un 10% de la jornada anual para poder distribuir regularmente, decir, oye, cuando haya más trabajo, porque los trabajos que no se necesiten ser horas extraordinarias. Una hora extra es toda aquella que hago por encima de la jornada ordinaria. Pero no es este caso porque lo único que hago es cambiarlas de sitio, para que entendáis. Porque son 40 horas a la semana. Habréis escuchado lo de 37 horas y media, pero todavía no está. En el futuro, porque cuando la Yolanda se le pone algo en la cabeza, al final lo consigue. Pero de momento no, son 40 horas a la semana. Normalmente ya por convenio ya hay empresas que no echan 40 horas. Ya echan 38, 37 y media. Esta ya está compensado.
Vale, eso es jornada máxima a la semana, 40 horas de semana a la semana de media. Aunque lo veamos después. Entonces, ¿cuándo vamos a saber de verdad si una hora es hora extra o una distribución irregular de la jornada? La empresa va a tener, luego cuando hablemos de la hora extra lo volveré a repetir. La empresa va a tener 4 meses para decidir si las compensa por descanso, con lo cual es esta distribución irregular, o las paga como hora extraordinaria. Vale, ya sabemos, 40 horas a la semana. Como máximo, 9 horas al día, salvo que por convenio colectivo se pueda ampliar, siempre y cuando se respete el descanso entre jornadas. Al menos debe haber 12 horas de descanso entre jornada y jornada. Eso ahora lo veremos también en el siguiente. Quiere decir que si yo entro a las 8, salgo a las 7 de la tarde, a las 8, hasta las 8 de la mañana no debería entrar, ¿vale? Porque tienen que pasar al menos 12 horas. Entonces, nosotros nos quedamos que 40 horas a la semana de media y 9 horas al día. Porque por convenio se puede ampliar, pero 9 horas al día. Esa es la jornada completa. Y luego puede haber una jornada parcial. Es decir, si la jornada completa, hemos dicho que son las 40 horas, ¿qué será una jornada parcial? Todo lo que no llegue a 40, de 39 para abajo. Pues puede haber un control de tiempo parcial a 5 horas a la semana, 10 horas, 20 horas, 24, como una amiga del Mercadona está 24 horas, me parece que está a la semana. De todo lo que no llegue a 40 horas será jornada parcial. Vale, la jornada continuada. ¿Qué es una jornada continuada? Pues aquella que tú entras y sales, y por la tarde no tienes que ir. Cuando tú echas tus 7, 8 horas de golpe. ¿Es una jornada partida? Pues cuando cuando tú paras a comer al medio y por la tarde vuelves a entrar en la empresa. Un poco de lógica, un poco lógico. Jornada diurna, por lo tanto, si hay una jornada diurna, habrá una jornada nocturna. Esa es pregunta de examen también seguro, ¿eh? La jornada nocturna es aquella que va de 10 de la noche a 6 de la mañana. O al menos un tercio de tu jornada está dentro de ese horario, 3 horas. Un tercio o 3 horas está dentro de esa franja horaria, que es la jornada nocturna, el horario nocturno. ¿Por qué? ¿Y por qué me interesa? Porque si vuestra jornada está en parte dentro de ese horario, tenéis que cobrar un plus, un complemento de nocturnidad. Complemento que te pagan por trabajar de noche. No hace falta que estemos todas las 8 horas de noche. Aunque un tercio de mi jornada sea nocturno, ya se cobra ese complemento. Vale, entonces, preguntas que pueden salir. Hemos dicho 40 horas a la semana, que no se puede echar más de 9 horas al día, en principio, y que la jornada nocturna es de 10 a 6. Esas son las típicas preguntas que suelo poner en de este apartado. De aquí de todo esto, mira, aquí habla de la hora extraordinaria, la abre aquí. Vale. Reducción y ampliación de jornada. Es decir, reducción de jornada, vale, es que cuando me reducen la jornada, no significa que no tenga que ir a trabajar todos los días, significa que la jornada semanal me la reducen. ¿Vale? Entonces, aquí hay varias situaciones. A mí la que más me gusta es la que ya he comentado antes, y ahora explicaré por qué. Cuidado de un menor de 12 años o persona discapacitada, por nacimiento de hijos prematuros, por trabajadora de violencia de género, cuidado de hijos hospitalizados enfermos, causas económicas técnicas. Y he saltado una, y a propósito. ¿Por qué digo que me gusta esta? Porque todas las demás que acabo de decir me reducen la jornada y me reducen el sueldo. Todas las horas que yo no voy a trabajar no me las pagan. Pero cuando la estancia para trabajadoras con un hijo, trabajadores, aquí hay una corrección, ¿vale? Trabajadores gross, o como lo queréis llamar. Hombre, mujer, aquí me da igual quién le va a dar el biberón al crío,
lactancia para trabajadores DAX con un hijo menor de 9 meses. 1 hora de reducción de jornada, pudiéndose partir en 2 periodos de media hora, o bien acumulativa, se pueden acumular. ¿Cómo que acumular? Vale, pues yo me puedo ir las 19 de maternidad, más luego prácticamente 2 semanas, que acumulo de 1 hora diaria, se pueden acumular. Y por lo cual puedo ampliar ese descanso, por nacimiento de hijos, los días que me dan por nacimiento de hijos los puedo ampliar. Y lo importante, no se reduce el salario. Y como he dicho antes, según el principio prooperario, 1 hora, ¿vale? Por un hijo, por 2 hijos, 2 horas. 3 hijos, 3 horas. 4 hijos, 4 horas. 8 hijos, 8 horas. Por eso me gusta, es el que más me gusta, primero porque está muy chulo cuando pasa esa situación, y segundo que no te quitan el sueldo. El resto, pues vale, está muy bien, pero si me quitan me quita el sueldo, pues me fastidia, ¿no? Vale, es que va a tocar, está a punto, me quedan 2 minutos, da tiempo de saber la vacación. ¿Qué es 1 hora extraordinaria? 1 hora por encima de la jornada ordinaria. Si la jornada es de 40 horas, pues todo lo que sea superior a esas 40 horas será extraordinario. Vale, hay unas tipas de una hora extraordinaria voluntaria, puede considerar voluntaria y otra obligatoria. En principio son todas voluntarias, salvo que te hayas comprometido. Si o bien en tu contrato de trabajo o bien tu representante en el convenio colectivo se compromete a que tú la hagas, esas pasan a ser obligatorias. O las llamadas horas extraordinarias de fuerza mayor, para evitar siniestros o repararlos. Que esto ahora no estoy trabajando en mi puesto de trabajo, estoy subiendo cosas al piso de arriba porque viene una inundación. Ha venido la inundación y estoy secando agua, por ejemplo. Eso no es un trabajo normal, ¿no? Eso es lo que se llaman de fuerza mayor. Esas son obligatorias. La retribución, al menos como la jornada, la hora ordinaria. O sea, que eso de la hora extra son horas dobles, no. Si se está pactando un convenio colectivo, sí, perfecto. Lo mínimo normalmente es un 25% por encima de la hora ordinaria. Es lo mínimo. Límite anual máximo 80 horas al año. No se computan ni las de fuerza mayor ni las que se hacen por descanso. Las se computan por descanso porque no son horas extras. Y está prohibido a los mayores de edad, a los menores de edad y a los trabajadores nocturnos. Es que creo aquí, está puesto aquí, me gustaría, cuando retoque este apartado lo voy a poner arriba. El empresario deberá compensar por tiempo de descanso las horas extras en el 4 meses siguientes a su realización. Por lo tanto, no vamos a ver exactamente, no vamos a saber a 4 meses, menos, como mucho, 4 meses después de hacer la hora extra, si me la va a compensar por descanso, con lo cual no es horas extra, una distribución, o me las paga. Si me las paga es una hora extraordinaria. Bueno, aquí ha habido tela, tela de información. Bueno, es que ya es la hora y os toca. ¿Tenéis alguna duda? ¿Algo? Sé que mucha información de golpe, lo sumo, pero es lo que tenemos. Hay otras veces que tenemos un temario más sencillo. Ahora toca. No es que sea complicado, pero son muchos datos. 40 horas a la semana, 9 horas como máximo. Luego vamos a decir que 12 horas deben pasar entre jornada y jornada, cuando luego veamos la semana que viene el siguiente apartado. Son muchos datos, pero simplemente para que no os engañen, que sepamos los derechos y si queréis tragar, pagáis, pero por lo menos que sepáis que os están engañando. Si no se cumple esto, yo no quiero llegar como el Robin Hood. No, es que si no se cumple esto es ilegal, ¿vale? También hay que flexibilizar un poco con la empresa. Si os adaptáis y os lo veis bien, no pasa nada. No está cuando hay muchos empresarios piratas también y hay que ir a por ello. Bueno, pues nada, nos vemos la semana que viene. Cualquier cosa, me mandéis un mensaje de las tareas, de cualquier cosa, os comuniquéis conmigo y ya está. Por la siguiente. Venga, hasta luego.